Estos días he estado tratando de leer un poquito más sobre la vida de Abraham, y realmente cada vez que uno abre la palabra de Dios, aunque ya haya uno leído muchas veces las mismas historias, uno siempre aprende algo de la palabra de Dios. No es leer como un libro corriente, sino que la Biblia, cada vez que nosotros la abrimos y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele algo nosotros vamos a aprender, ¿verdad que sí? ¿Está usted conmigo? Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla, porque es el único libro que tiene vida, que transmite vida. Usted puede leer muchos libros y tal vez alguna novela, usted ha leído 3, 4 veces un libro y después ya ni siquiera lo quiere leer, pero leer la palabra de Dios es totalmente diferente. Porque Dios siempre tiene un mensaje nuevo para cada uno de nosotros. Siempre que abrimos la bendita y eterna palabra de Dios, Dios se quiere comunicar con nosotros y nos quiere dar algún mensaje que nos va a servir para nuestro caminar en nuestra vida diaria. Así que ¿cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Amén. Así que abra conmigo su Biblia, y yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y quiero que leamos Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al versículo 12. Si usted no tiene esa versión ahí, pues sencillamente en físico, pues sencillamente encienda su teléfono y ahí la va a encontrar, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Dice la escritura: por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, del cual Dios es el arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Yo quiero compartir hoy algunos principios que al menos yo aprendí leyendo nuevamente la historia de Abraham, que está más clara tal vez en Génesis capítulo 12. Y encontré algunos principios que podemos aprender de la fe de Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe. Y 3 religiones contemporáneas, 3 religiones que existen hoy en día, pues tienen a Abraham como el gran hombre de fe, como el gran hombre de Dios. Estas religiones son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Así que Abraham tiene un renombre porque le creyó a Dios. Y por eso vamos a aprender algunas cosas acerca de la fe de Abraham. Un principio que yo aprendo de Abraham es que hay que oír, ese es el número 1, oír y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Escuche bien, oír y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. En eso se caracteriza una persona que tiene fe, en que puede escuchar la voz de Dios, pero no se queda con esa voz de Dios en su corazón, sino que acciona, es decir, actúa, pone en marcha la palabra que él ha recibido en su corazón. Así como Abraham, dice la Biblia que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no era nada sencillo en aquel tiempo tomar una decisión de salir de su casa, dejar toda su familia, dejar su cultura, dejar
todo lo que a él lo rodeaba, donde vivía, y salir a una tierra que Dios todavía le había dicho, no sé, todavía yo no sé el lugar donde tú vas a estar, pero yo creo que vas a estar en un lugar donde vas a ser bendecido, no solamente tú, sino toda tu descendencia. Así que la Biblia nos dice que él escuchó la voz de Dios. Y eso es importante en nuestra vida, porque nosotros tenemos que oír con nuestros oídos espirituales la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Algunos los ha llamado Dios al ministerio, pero solamente han escuchado esa voz de Dios para el ministerio, pero no se animan a accionar, no dan el primer paso. Yo he oído de otros ministerios también. La vez pasada oramos por hermana Noemí Morales, que está trabajando en Haití, en República Dominicana, y ella dice que Dios le empezó a hablar y Dios le empezó a decir que la quería llevar a Haití, que la quería llevar a este país para que fuera de bendición a este país. Y ella dice, y yo no tenía ni un centavo, y lo que hice fue orar para mi boleto. Y cuando ya tenía mi boleto y estaba allá, ella dice, yo no tenía para mi sostenimiento allá, ni para la renta, ni para comer, ni tenía un presupuesto. Yo solamente me fui con una fe ciega porque escuché el llamado de Dios para ir a otro lugar, y yo accioné, di el primer paso. Y pastor, yo creo que ya lleva 9 años de estar allá, y dice, y siempre Dios ha sido fiel, no me falta nada, porque Dios honra los pasos de fe que nosotros damos cuando somos obedientes a la voz de Dios. Yo no sé qué Dios le ha pedido a usted, pero yo estaba pensando en los 10 leprosos, cómo es oír y actuar, que eso va de la mano. En la gente que quiere tener fe en el Señor, que quiere demostrar su confianza en el Señor. Los 10 leprosos, cuando oyeron de Jesús, le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la palabra del Señor nos habla que Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos escucharon la orden de Dios, que era ir, pero ellos tenían que actuar, porque no podían quedarse solamente con esa voz de Dios dentro de su corazón, porque si no, no hubieran recibido la sanidad. Entonces recibieron la orden de Jesús de ir, y en el camino, dice la Escritura, fueron ellos sanados. Así que la fe es no solamente oír la palabra de Dios, sino actuar. Y el ejemplo que nos lo da es Abraham, que él escuchó la voz de Dios, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en el camino, pues vamos a arreglar las maletas, le dijo el Señor. Así que Abraham no solamente oyó, sino actuó. Estaba pensando en Naamán también. Naamán el leproso, usted se recuerda cuando llegó a a Israel, para que el profeta Eliseo lo sanara de su lepra. Y el profeta Eliseo ni siquiera sale a recibirlo de su casa, sino que a su siervo manda y le dice, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán, y tu lepra será sana. Y él se enojó, pero uno de sus sirvientes le dijo, capitán, general, si el profeta te hubiera pedido alguna otra cosa más difícil, ¿no la hubieras hecho? Y él dijo, bueno, pues voy a obedecer la voz de un profeta, la voz de Dios, y voy a ir. Y cuando fue, dice la Biblia que se sumergió 7 veces, y la otra vez cuando salió, su piel era como piel de bebé, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque escuchó y actuó. No sé si está conmigo. Así que hay que escuchar y actuar. ¿Cuándo se activa la fe de una persona? Cuando oigo y practico y constantemente estoy declarando la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Todos nosotros hemos tenido algún problema en la vida, algún problema familiar,
pero a veces nosotros no nos animamos, porque fíjese que es tan interesante que Dios nos ha dado a nosotros toda autoridad sobre todo demonio, sobre toda serpiente, dice la palabra del Señor, y nosotros a veces no nos animamos a dar pasos. Yo una vez tenía problemas serios dentro de mí, emocionales, y estaba de bajón, como decimos en Guatemala, de moco caído. ¿Ha estado usted alguna vez de moco caído? Así, ¿verdad? Que no quiere usted levantar cabeza. ¿Y cómo es de bonito, verdad? ¿Cómo es de feo? Uno ya no le quiere encontrar sabor a la vida. Pero yo dije, y escuché la voz de Dios que me dijo, lee Filipenses, capítulo 4. Y dice que en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay alguna cosa virtuosa, que en eso pensemos. Y para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces yo dije, no, Señor, yo voy a pensar en todo lo puro, pero lo tuve que decir. No solamente oír, sino decirlo. Y muchas veces usted tiene que reprender al mismo diablo en su casa y decir, Satanás, en el nombre de Jesús, quita tus manos de mi casa, quita tus manos de mi familia, quita tus manos de mis finanzas, porque yo tengo un Dios todopoderoso que me ha prometido bendecirme todos los días de mi vida. Así que en el nombre de Jesús, escasez te vas. Si usted no tiene nada en el refri, lo abre, y yo declaro que ese refri está lleno en el nombre de Jesús, porque tú has prometido bendecirnos todos los días que estemos en este mundo. Así que esa debe ser nuestra declaración, no solamente escuchar la voz de Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, es ir a la palabra de Dios y ver los planes que Dios tiene de bien para usted y nunca de mal, y agarrar esa palabra de Dios y ponerla en práctica, echarse usted a caminar dentro de esa palabra de Dios. ¿Cuándo se activa la fe en una persona? Cuando soy perseverante y constante en mis metas. Todos los cristianos debemos de tener metas y debemos ser constantes y perseverantes allí. También cuando intento levantarme y triunfar después de haber caído. Recordando al rey David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero un día le falla a Dios. Le falló de una forma que tal vez ni él mismo se imaginaba hasta dónde iban a llegar las consecuencias de su fallo que tuvo con el Señor. Pero pregunto, cuando David estaba caído, estaba en su pecado, ¿todavía tendría fe? ¿Verdad que todavía tenía fe? Porque si no hubiera tenido fe, no se hubiera levantado de donde está. La Biblia dice que 7 veces puede caer el justo, pero a la otra el Señor lo va a levantar. ¿Por qué? Porque hay un granito de fe en el corazón. La fe no se ha apagado en el corazón de los hijos de Dios, y Dios quiere que no se apague esa fe. Así que, hermanos, si usted está lejos del Señor, si usted no está en comunión con el Señor, si usted vino a este lugar, a esta casa, tal vez con fallas delante del Señor, hermano, levántese. Oiga la palabra de Dios, que Dios dice que Él le va a perdonar todos sus pecados, que Él es misericordioso, que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, blancos como la blanca lana. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es una buena noticia cuando le fallamos a Dios. Pero es necesario no solamente que usted escuche cuánto lo ama Dios, sino que usted accione y que dé el paso para decir: yo quiero, Señor, yo quiero, Padre, el perdón tuyo, y hoy confieso mis faltas, me aparto del pecado y vuelvo mi rostro a ti, Señor, para buscarte en adoración, para buscarte todos los días de mi vida. Así que, hermanos, hay que oír y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Este principio nos lo enseña Abraham cuando salió de su tierra.
y de su parentela. Y vamos a ver adelante que también Abraham le falló a Dios, pero se levantó de allí y siguió caminando en fe. Número 2, la fe nos lleva a ser verdaderos adoradores. Un hombre que tiene fe, una mujer que dice que tiene fe, no puede estar lejos de una verdadera adoración al Señor. Abraham, Dios se le apareció y ojo, y empeña su palabra, Dios con Abraham, de bendecirlo, de prosperarlo. Y cuando le dice en Génesis 12:7, no lo busque, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice la escritura que Abraham edificó un altar para adorar al Señor. En Génesis 17:3 dice que cuando Dios le reafirmó el pacto, dice que se postró rostro a tierra, es decir, en adoración a Dios. Entonces la lección que a mí me deja Abraham es que un hombre o una mujer de fe tiene que tener en su corazón este principio de adorar a Dios todos los días de su vida. Y nosotros como iglesia nos juntamos en los servicios, nos reunimos acá para poder adorar el bendito nombre del Señor Jesucristo. Así que esta casa es una casa que la hemos vuelto un altar para adoración. Anoche decía yo algo, y es que una de las columnas de esta casa, una de las columnas de esta casa es que esta casa fue levantada sobre la alabanza y sobre la adoración. Y se dio a conocer Palabra en Acción en muchos lugares del mundo por esa característica, por la alabanza y la adoración. Y así que músicos, ministros de alabanza, tenemos nosotros un reto de seguir a edificar este regalo que Dios nos ha dado a Palabra en Acción, de ser una casa de adoradores. Y nosotros por eso venimos, hermano, a usted no lo va a quitar un ministro de servicio. Si usted se quiere venir a postrar al altar, si usted quiere venir a derramar sus lágrimas al altar, esta casa para eso es. Para que la gente que tiene fe en el Señor venga a buscar el rostro de Dios. ¿Verdad que cómo se siente uno cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y pegamos nuestra cara al piso y le decimos: Señor, solo tú eres digno de alabanza y adoración? A ti, Señor, yo rindo mi vida. A ti, Señor, yo rindo mi corazón. A ti, Señor, yo te doy toda gloria y toda honra. Hermanos, nuestro corazón se siente fortalecido. Y usted se imagina cómo se siente el corazón de Dios. Dice: qué bueno que mi hijo me reconoce como el único Dios soberano. Porque eso hizo Abraham, de reconocer al Dios todopoderoso, al Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Así que otro principio que nos deja Abraham, el padre de la fe, es que debemos de ser gente de adoración. Amén. Gente de adoración. Número 3, otro principio que yo aprendo de la fe de Abraham, y este me gusta mucho, porque a veces nosotros nos quedamos un poco, trabados ahí. Fallar no es un rotundo fracaso. Fallar no es un rotundo fracaso. Leamos por favor Génesis capítulo 12. Versículo 10 al versículo 20. Mire, después que Dios llama a Abraham, y cuando salió Abraham, iba en el camino, y acontece, dice que hubo hambre entonces en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Ojo, Dios no le había llamado a Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo creo que a tarde le echó las flores, ¿verdad? Pero se las echó. Vale más tarde que nunca. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.
Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, no Dios, sino el Faraón. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que él tenía. La obediencia a Dios no siempre significa que vamos a tener una vida sin pruebas. Van a venir circunstancias difíciles a la vida. Desde que nosotros iniciamos nuestro caminar cristiano, van a haber pruebas para que nosotros podamos realmente sacar lo que llevamos acá adentro. Pero Abraham, nos dice este pasaje, que llegó el hambre en aquel lugar. Y como Egipto era un lugar siempre fértil por las riberas del río Nilo, que siempre había comida, entonces él en su mente dijo: voy a descender a Egipto, porque allá sí hay comida, porque si me quedo acá, me voy a morir de hambre. Entonces tambaleó momentáneamente, y allá vio que su mujer era hermosa, dice, en gran manera, y dijo: me van a matar los egipcios. ¿Qué promesa le había hecho Dios? Dios le había dicho: te bendeciré a ti, y de ti saldrá una nación que bendecirá a las demás naciones. Así que llevaba una promesa. Pero vea cómo los hombres de fe también tambalean. Tambaleamos muchas veces en nuestra fe. Y vino el hambre, descendió a Egipto. Ahí mintió diciendo que su esposa era su hermana. Avergonzado sale de Egipto. Usted sabe que le digan en su propia cara: ¿por qué me mentiste? Que le digan al hombre de fe. Y uno dice: ¿cómo es posible que los hechos, hermanos, las metidas de pata de los grandes hombres de Dios están registrados en la Biblia? Sí, ¿sabe qué? Es para consuelo para nosotros. Porque nosotros somos humanos y también le fallamos a Dios. Pero eso no significa que ya no tengamos fe. Que Abraham fallara en esto no significaba que su fe se había terminado de una vez. Aunque Abraham dijo: bueno, más adelante yo no tengo herencia, Dios me ha dicho que mi descendencia va a ser numerosa como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar, pero yo no tengo hijos. ¿Será que uno de mis siervos va a ser el heredero de todo lo que me des, y sobre él se va a levantar esta nación? Y Dios le dijo: no, pues uno de tus hijos será. Y aún en medio de aquellas circunstancias, Abraham, hermanos, le falla a Dios, porque Sarai, su esposa, dice que: bueno, yo ya no estoy en el tiempo para tener hijos, ya mi juventud ya pasó, ya soy viejita, ya no puedo quedar embarazada. Así que mejor mi señor Abraham, mi esposo, mi amor, toma a mi sierva Agar y únete a ella para que tengas un hijo con ella, y tal vez ese hijo yo lo voy a recoger y va a ser por el cual tú vas a bendecir y vas a cumplir tus promesas. Así que vea, y Abraham dijo amén, ¿verdad? Le dijo a la sugerencia de su esposa, ¿verdad? No se hizo el rogar, ¿verdad? Obediente el esposo, ¿verdad? Y resulta que tienen un hijo, pero Dios le dice: es que no te heredará sino que será un hijo de tus lomos. Y a la edad de 99 años Dios se le aparece otra vez y le dice: yo te bendeciré y te daré una descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que
¿Qué hubiera sido de Abraham si no hubiera tenido fe? Pues se hubiera quedado deambulando por el mundo. Pero la lección que yo aprendo acá es que la fe a nosotros nos redirecciona. A veces las circunstancias nos quieren sacar del camino correcto, el cual nosotros nos hemos trazado. Pero viene la fe, ese motor que nosotros tenemos acá adentro que no se apaga, nos da dirección, hace que nosotros volvamos a tener estabilidad en la palabra de Dios y podamos volver a confiar en las promesas de Dios. Y esto lo podemos aplicar hoy en día. Es que yo he visto cuántos de los muchachos que a veces están en la universidad, oran, claman al Señor, estudian, se meten a su primado y el primero lo falla. La dicen, ¿acaso no oré pues? Y se decepciona, pero tal vez agarra fuerza otra vez y se mete nuevamente y también lo pierde. Y entonces lo que nosotros hacemos es mejor que rendirnos y decir, ya no le entro a la tercera. Y tal vez Dios diciendo, la tercera es la vencida, hijo. Échale ganas. Si te falta sabiduría, pídemela, yo te la voy a dar en abundancia. O hemos iniciado un negocio y el negocio no nos ha surtido lo que nosotros pretendíamos que fuera el negocio. A veces a nosotros, yo fui a orar la vez pasada por un hermano que iba a poner su cafetería y compró todo y estaba todo bonito. Fuimos a declarar bendición y la siguiente semana, creo a las 2 semanas, entraron los ladrones y se llevaron todo. Y uno puede decir, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Acaso no oramos? ¿Acaso no llamamos al santo pastor para que viniera a ungir este lugar? Pues Dios dice, levántate, inícialo de nuevo, porque yo estoy contigo. Yo voy a prosperar la obra de tus manos. Así que, hermanos, no nos rindamos. Dios quiere que nosotros podamos seguir adelante. Si la Biblia dice que si 7 veces cae el justo y a la otra lo va a levantar el Señor, ¿cómo no nos va a levantar a nosotros? Pero lo que a mí me llama la atención es que en Abraham lo que hace la fe que él llevaba en su corazón, aunque él se debilitó en alguna manera, se debilitó su fe, las circunstancias lo dominaron en alguna ocasión, pero fue la fe, la promesa de Dios que lo levantó a él nuevamente y lo llevó nuevamente para que él tomara una dirección, lo redireccionara para que fuera a la tierra prometida. Así que fallar no es un rotundo fracaso. Número 4, el llamado. Esto me gusta mucho. El llamado, escuche bien, no solo abarca una patria terrenal, sino también una patria celestial. Lea conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 9 y después del 14 al 16. Dice el versículo 9: por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Ojo, no echó raíces ahí. Vivió como extranjero. Vivió en tiendas de campaña, es decir, que su casa se movería en algún tiempo posterior. Lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Versículo 14. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamados el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Y vea el versículo, creo que es el versículo 10, dice: porque Abraham esperaba aquella ciudad
que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vea, hermanos, cuando Dios llama a la nación a Abraham, lo llama para llevarlo a una tierra prometida. Pero le dijo: tu descendencia pasará 400 años en tierra extraña, y de allí yo los sacaré con mi mano poderosa. Viene Dios, los saca de Egipto y los lleva a una tierra que fluía leche y miel. Esas eran las bendiciones materiales que Dios le había prometido a la descendencia de Abraham. Si usted quiere leer esas bendiciones, están en Deuteronomio capítulo 28. Los primeros 14 versículos hablan de las bendiciones, que si ellos le ponían atención a los mandamientos, a los estatutos de Dios, Dios los iba a bendecir. Y dice: benditos serán ustedes en la ciudad, benditos serán ustedes en el campo, bendita será su casa, bendita será su arteza de amasar, benditas serán las crías de tus ovejas, de tus ganados, bendito el fruto de tu vientre. Y dice: y serás cabeza y no cola, yo bendeciré la obra de tus manos. Y empieza Dios a darle todas estas promesas materiales a Abraham. Y hermanos, también Dios quiere que nosotros disfrutemos de esas promesas. Pero ojo, Abraham tenía una visión, hermanos, de largo alcance. Abraham no solamente tenía la visión que Dios iba a bendecirlo a él económicamente, materialmente, sino que también tenía una patria celestial. Y ojo, es ahí donde nosotros debemos de poner nuestros ojos. Mientras estemos en este mundo, la Biblia dice que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. El Dios Todopoderoso quiere bendecirnos materialmente. Ese es su deseo, pero no quiere que nosotros pongamos toda nuestra esperanza y nuestro corazón, porque así como Abraham fue pasajero y peregrino, usted y yo somos pasajeros y peregrinos en este mundo. Vamos de paso a la patria celestial, allá donde Jesucristo está dando los últimos retoques a la casa, a la verdadera casa, a la casa donde mi Padre Celestial ha preparado para que nosotros pasemos la eternidad con Él. Así que le damos gloria a Dios, porque Jesucristo está dándole los últimos toques para que cuando llegue su iglesia, la ciudad esté, ¿sabe qué? Nítida, ¿verdad? Pero Abraham creyó eso. Creyó que Dios lo iba a bendecir económicamente, materialmente acá en la tierra, pero también que eso no era todo, que había una patria celestial cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios Todopoderoso. Y allá vamos, y allá vamos, gloria a Dios. Así que mientras estemos en este mundo, tal vez vamos a pasar algunas necesidades y pruebas, pero tenemos que afianzarnos que Dios quiere bendecirnos, porque la palabra dice: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que nosotros seamos prosperados, pero también la prosperidad en este mundo se va a acabar. Se va a acabar. No sé a quién van a cafetear primero, a usted o a mí, pero de que nos vamos a cafetear, ¿verdad? Bueno, ahora ya no dan café en los velorios, ¿sabe qué? Dan té. Y a mí no me gusta el té, porque yo digo, es que parece que en el hospital estuviera, ¿verdad? Mejor el café así puro, ¿verdad? Intravenoso. Así que ¿usted va para allá? Yo voy para allá. Yo voy para allá, usted va para allá. Aleluya. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra esperanza. Dice que nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada en gloria y alabanza cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso le pasó a Abraham, su fe también fue probada. Y número 5, el llamado a caminar en fe. Y esto también lo aprendí yo de Abraham. El llamado a caminar en fe no solo incluía
promesas, sino también obligaciones. Nosotros que hemos puesto nuestra mirada en el Señor y lo hemos recibido como el Señor de su vida, de nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Él, porque Él nos compró, somos propiedad de Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir que ya no voy a caminar conforme a mi voluntad, sino voy a caminar conforme a la voluntad de aquel que me compró, de aquel que dio su vida por mí. Así que Dios exigía a Abraham tanto la obediencia como una entrega total a Dios. La obediencia y entrega comprendían tres cosas en la vida de Abraham y creo que también son aplicables para el día de hoy, para nuestra vida. Número uno, él tenía que tener confianza absoluta en la palabra del Señor, aun cuando las cosas parecieran imposibles. Veamos Génesis 15, 1 al 6, por favor. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, escuche, vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dice, y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice: no tengas duda en tu corazón, porque yo te voy a dar un hijo, aún en tu vejez, aún en las circunstancias más difíciles de la vida, yo voy a cumplir mi palabra, y a tu descendencia yo voy a dar esta tierra. Así que mira las estrellas que están en los cielos, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Entonces Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en su palabra, aunque las circunstancias sean adversas. Debemos de confiar en la bendita y eterna palabra de Dios para nuestra vida. Número 2, dice que Abraham tenía que irse de su tierra y de su parentela. A mí me ha llamado la atención muchachas misioneras acá de la iglesia, Chivis y Claudita, que ellas dijeron: bueno, queremos ir a evangelizar a tal lado y vamos a ver. Y cuando me dijeron: bueno, ya tenemos nuestro pasaje, yo digo: oh, gloria a Dios, ¿verdad? Así que vamos a ir y no vamos a parar de aquí en adelante de seguir evangelizando. Así que vamos a irnos de nuestra tierra y de nuestra parentela. Claudita tuvo la oportunidad de estar en la India. Dios la llevó, ¿verdad? Y la trajo, y ella fue a tener una experiencia tremenda. Así que vea usted Encuentro Cristiano el día de mañana. Ella va a estar en Encuentro Cristiano y va a contar algunas de las experiencias, cómo estar en un país que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo es, pero de irse de su tierra y de su parentela. Así que hay que obedecer la palabra de Dios, no solo confiar en ella, sino
obedecer. Y por último le dice el Señor a Abraham una cosa también que es muy aplicable a nosotros que somos hijos espirituales de Abraham, de llevar una vida recta delante de Él. Vea Génesis capítulo 17. Versículo 1. Dice esta versión: Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y la última parte dice: vive una vida sin tacha delante de mí. Anda delante de mí, dice la otra versión, y sé perfecto. Es que la gente que le ha creído a Dios, que dice que tiene fe en Dios, debe de caminar en santidad. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Mira, te vas a chocar con culturas muy diferentes, con religiones que te van a asustar, pero en medio de todo eso, guarda tu corazón, guarda tu caminar, camina en santidad, porque al que le has creído es un Dios santo y por lo tanto tú debes de ser santo. Así que para nosotros también ese es el llamado y lo que nosotros aprendemos de Abraham, que Abraham también trató de agradar a Dios en la forma de vivir en el día a día. Dios quiere que nosotros caminemos en santidad día con día, sea en nuestro trabajo, sea en la universidad, sea en la escuela, sea donde sea que estemos nosotros en nuestro negocio, que nosotros podamos caminar en santidad. Yo siempre pregunto, y yo me he hecho esta pregunta: ¿por qué llega la gente a la iglesia? No quisiera decir que por costumbre, aunque las costumbres a veces son buenas, pero ¿por qué nosotros llegamos a la iglesia? ¿Por qué nosotros venimos el domingo a la casa de Dios? ¿Por qué nosotros nos levantamos temprano? Yo les veo a muchos carita que si todavía no han desayunado, ¿verdad? Algo así afligidos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros hacemos un esfuerzo de venir a la casa de Dios? Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué viene tu pueblo a tu casa, Señor? ¿Por qué nos congregamos el domingo? ¿Será porque la iglesia primitiva hizo lo mismo? ¿Será porque es una costumbre del pueblo de Dios? ¿O será que nosotros tenemos una necesidad de encontrarnos con Dios junto con los hermanos, en compañía de los santos de Dios, para poder bendecir y exaltar el nombre de Dios? Yo digo, gloria a Dios si esa es nuestra visión, de venirnos a congregar a la casa de Dios para venir a exaltar y bendecir el nombre de Dios. Pero también, ¿por qué venimos nosotros? Porque tenemos una expectativa muchas veces que Dios nos hable. Que Dios nos hable, porque a veces nosotros estamos pasando necesidad y queremos que Dios nos hable. No queremos salir igual de esta reunión, queremos salir diferentes, y solamente el Espíritu de Dios puede hacer viva la palabra en nuestro corazón para que nosotros salgamos diferentes, con una visión totalmente diferente. Tal vez nosotros venimos de fracaso en fracaso, tal vez nosotros no nos hemos levantado, pero Dios en esta mañana nos ha hablado para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Tal vez usted ha emprendido un negocio y ha fracasado, y lo ha emprendido otra vez y ha fracasado, y usted dice: no, ya mejor es tirar la toalla. Pero Dios le dice en esta mañana: no, hijo, levántate, porque yo estoy contigo. En esto lo que has ganado tú es experiencia. No has perdido nada, sino has ganado experiencia. Y muchos errores que has cometido ya no los vas a cometer, porque ahora yo voy a estar contigo. Te voy a levantar para que tú sigas con tus proyectos que tienes, sigas con tus metas que te has trazado. Yo estoy contigo, Señor. Yo estoy para apoyarte. Yo estoy contigo cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes que ya no tienes fuerzas. Yo estoy contigo. Así como estuvo con Abraham, Dios va a estar con nosotros.